chiquilines, a ver, les pregunto, este mapita que estamos viendo en pantalla, lo ponen por el chat, recuerden que pueden hablar, ¿sí? Activar el micrófono y hablar sin problema. Este mapita que nosotros estamos viendo en el chat, eh, a ver si pueden identificar qué parte del mundo, en qué lugar estamos. Vamos a arrancar primero por las coordenadas geográficas de donde vamos a trabajar. Siempre que trabajemos cualquier tema en historia, hay dos coordenadas que nos interesan siempre. Una es el espacio, el lugar, la geografía, y la otra es el tiempo, el momento. Vamos a arrancar por la primera coordenada, la coordenada espacial, donde nos estamos ubicando en el mapa que observan en pantalla. Es mirarlo. Esto es un recorte de pantalla que hice de el Google Maps. Así que lo pueden buscar ustedes mismos o tratar de identificar qué es lo que vemos en pantalla. Bueno, lo que estamos viendo, como bien lo dice en el centro, este recorte de, de Google Maps, es la península de Corea. Yo voy a ir señalando con la manito. La península de Corea es todo lo que estoy recorriendo con la manito, con el cursor. Todo esto es la península de Corea. ¿Tá? Luego tenemos al sureste de la península de Corea esta gran isla, que esto es Japón. ¿No? Recuerden que Japón es un archipiélago. Bueno, esta es la isla más grande. ¿Tá? Esto es Japón, lo que está al sureste de la península de Corea. Luego, hacia el este, como podemos observar, está justamente el llamado Mar de Japón. Hacia el suroeste está el Mar Amarillo. ¿Tá? Y hacia el sur se encuentra el Mar de China. Eso como referencia geográfica. Luego, si vamos a esta línea que vemos en el norte de la península de Corea, esto que observamos acá, que estoy señalando con la manito, es un río. Es un río que limita con China, que está al norte, en donde me estoy situando ahora, de la península de Corea. Este es el río Yalu. Y si vamos más hacia el noreste, en el sector que estoy señalando ahora, ahí actualmente es Rusia. En el momento que nosotros vamos a estudiar temporalmente, va a ser claramente la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas que esté en este lugar. Por lo tanto, Corea, como península, limita al norte con China, al noreste con la URSS, ¿sí? Lo ubicamos en el siglo XX, y al sur encontramos a Japón. Ese va a ser el escenario geográfico en el cual nos vamos a mover hoy. A su vez, la península de Corea, como ustedes sabrán y bueno, habrán escuchado, porque es un tema muy vigente, el tema de Corea, está dividida en dos estados. Al norte, justamente, Corea del Norte y al sur, Corea del Sur. Hoy lo que vamos a trabajar es una guerra que ocurrió en ese escenario, en el contexto de la Guerra Fría, el primer conflicto armado, el primer conflicto de enfrentamiento, el primer conflicto caliente de esta Guerra Fría que se va a dar justamente en esa península, entre los años 1950 y 1953. Ese va a ser el tema que vamos a estudiar hoy. Vamos a ver cómo llegamos a esa situación en el marco justamente de la Guerra Fría, las distintas etapas que tiene ese conflicto, esa guerra, y las consecuencias que ha traído, las consecuencias inmediatas de esa guerra en 1953 y luego las consecuencias más a largo plazo porque Corea del Norte es un tema muy recurrente
el día de hoy. Estamos en el año 2025 y ayer salía una noticia donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estaba con intención de visitar o manifestaba su intención, ya que está haciendo una gira por Asia, de reunirse con el líder de Corea del Norte, que después vamos a ver quién es y hablar un poquito de él. Bueno, perdón. Eh, Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, porque ese es el escenario que nos toca, ese es el escenario que corresponde al programa de cuarto año, ¿no? Segunda mitad del siglo XX en adelante, la península de Corea va a quedar dividida en dos, ¿no? En el norte va a estar ocupada justamente y va a estar liberada de los japoneses, va a ser liberada del dominio japonés por los soviéticos y desde el sur va a ser liberada por la fuerza, sobre todo, de los Estados Unidos. ¿Tá? Entonces, desde esa liberación de la península, de la ocupación japonesa, que los japoneses se encontraban en dicha península desde el año 1910, eh, fíjense, de 1910 a 1945, Japón estaba ocupando esta península y dominando a sus habitantes, ¿verdad? Entonces, cuando en el escenario de la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, se libera esta península, bueno, el ejército rojo lo hace por el norte y el ejército de los Estados Unidos lo va a hacer por el sur, el ejército del resto de las potencias aliadas lo va a hacer por el sur. Entonces ahí ya tenemos esa esa división y ocupación de la península, esa liberación de la península, en el norte por los comunistas y en el sur por los capitalistas. ¿Por qué lo digo así? Porque eso va a señalar el enfrentamiento que se va a dar eh, pocos años después de la liberación del dominio japonés del lugar. Vamos a pasar a otro mapita y acá vemos la línea divisoria entre una y otra Corea. La línea divisoria justamente es lo que observamos, esta línea punteada, es el paralelo 38. Esa línea no es una línea que tenga que ver con una conformación histórica del pueblo coreano, ¿sí? De las poblaciones que allí habitan, sino que simplemente la línea que se establece de división es en función de aquellos ejércitos que fueron liberando a la península del dominio japonés. Repetimos, por el norte el ejército rojo de la Unión Soviética, por el sur el ejército sobre todo de las fuerzas norteamericanas. Recordemos que Estados Unidos en el escenario del Pacífico, quien logra la rendición del imperio japonés, ¿verdad? A través de uno de sus, digamos, generales más importantes que vamos a mencionar hoy, que es Douglas MacArthur. Por lo tanto, cuando miramos este mapita, vamos a tratar de entender el color rojo, Corea del Norte, con influencia soviética y liberado del dominio japonés por la Unión Soviética, y el color verde es lo que correspondería a Corea del Sur, con la liberación que tuvo justamente por parte del ejército, sobre todo norteamericano. ¿Tá? Esa es la división que va a tener la península post Segunda Guerra Mundial. El límite entre una Corea y la otra va a ser justamente el paralelo 38. Luego que se libera, las zonas de ocupación van a quedar distribuidas tal como se ve en el mapa. ¿Tá? Por lo tanto, la influencia de los Estados Unidos va a ser predominante en el sur y la influencia de la Unión Soviética va a ser predominante en el norte. 3 años más tarde, en 1948, ¿tá? Se van a solidificar, se va a solidificar esta división y se van a conformar dos estados. El estado del norte, que justamente va a ser llamado, o lo conocemos
popularmente como Corea del Norte, el nombre es República Popular Democrática de Corea, ¿sí? Y su capital va a ser la que estamos señalando en pantalla, Pyongyang. En el sur, el nombre justamente va a ser la República de Corea, ¿tá? En el norte, la Unión Soviética va a formar a un líder de nombre Kim Il-sung, lo va a adoctrinar, por lo tanto, el Corea del Norte va a ser eh, comunista y va a estar bajo la influencia soviética y va a ser aliada de la Unión Soviética. En cambio, en el sur, vamos a llamarle la República de Corea, y va a haber un presidente llamado Syngman Rhee, que va a ser justamente apoyado por los Estados Unidos. ¿Tá? Bueno, a los compañeros que recién acaban de ingresar eh, a la instancia sincrónica, les comentamos lo que vamos a estudiar hoy, el tema que vamos a desarrollar hoy es la Guerra de Corea, ¿tá? Sobre el cual yo también les había mandado un videito y una tarea para adelantar un poquito un tema que quizás pueda ser un poco complicado, ¿tá? En definitiva, haciendo un resumen, luego de la Segunda Guerra Mundial, Corea va a quedar ocupada y va a ser liberada en el norte, la Corea que es una península, va a ser liberada en el norte por el Ejército Rojo, por la Unión Soviética, y en el sur por, sobre todo, los Estados Unidos, las otras fuerzas aliadas comandadas fundamentalmente por Estados Unidos. ¿Tá? Entonces, a partir de esa división, donde vamos a tener elementos comunistas en el norte y elementos capitalistas en el sur, es que se va a determinar en cierta forma la historia próxima de esa península. Una península que tenía un componente poblacional étnico en común. El límite va a ser este paralelo que vemos en pantalla, que es el paralelo 38, y las capitales van a ser Pyongyang en el norte, capital de la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte, y Seúl en el sur, capital de la República de Corea o Corea del Sur. Dijimos que en el norte, a partir de 1948, se va a formar un Estado comunista, ¿no? Liderado por un entonces joven Kim Il-sung, que va a ser el líder máximo de esa Corea y el líder que hoy es recordado como fundacional, fundador del régimen norcoreano, es Kim Il-sung. Va a tener evidentemente el apoyo inicialmente de la Unión Soviética y luego de 1949 y en 1950 también el apoyo de China, que ahí China va a pasar a ser comunista. Por otro lado, en el sur, Corea del Sur va a conformarse en un estado capitalista, pro-occidental, bajo influencia norteamericana, y Estados Unidos, en definitiva, lo que hace es poner allí a un presidente, a un líder que va a ser Syngman Rhee. Este señor, si bien va a tener vetas autoritarias, estaría al frente de una democracia, ¿no? ¿Cuál es el problema? Porque hasta acá lo que hicimos fue, en principio, una descripción del lugar, de los acontecimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero acá tenemos un problema de fondo y simplemente la división la va a marcar esa línea que va a ser alrededor del paralelo 38, que va a ser la frontera entre un régimen y otro. El problema es que tanto Corea del Sur como Corea del Norte quieren unificar la península. ¿Qué es esto? Bueno, extender el dominio y el control sobre la otra parte. ¿Eh? Sobre todo Corea del Norte quiere extender su dominio y su control sobre el sur de la península, para de esa manera hacer una sola Corea. El problema es que esa sola Corea iba a ser comunista. Entonces ahí ya tenemos
indicios de lo que va a pasar, ¿no? Había planes de unificar la península, justamente esos planes son llevados adelante por este señor que vemos en pantalla, en, digamos, concordancia, en acuerdo con el dictador soviético, con el líder autoritario soviético, Joseph Stalin. Este señor que vemos en pantalla es el líder supremo de Corea del Norte de ese entonces y es, bueno, el líder histórico sobre el cual hoy, en el año 2025, todavía se le sigue rindiendo culto. ¿Tá? Este señor es Kim Il-sung. Kim Il-sung. Entre el 25 y el 26 de junio de 1950, Kim Il-sung, ¿sí? En acuerdo con este otro señor, Joseph Stalin, que si bien no intervino de manera directa, Stalin, en este conflicto, sí aportó voluntarios, sí aportó tanques, sí aportó aviones, sí aportó armas para este conflicto. Al punto tal que el ejército norcoreano arrasó con las primeras acciones bélicas a el resto de Corea, a todo el sur que iba a atacar. ¿Tá? Del 25 al 26 de junio de 1950, entonces lo que va a pasar es que el ejército de Corea del Norte cruza la línea del paralelo 38 e invade a Corea del Sur. Su objetivo, ya lo dijimos, unificar toda la península bajo la autoridad de Kim Il-sung, bajo la autoridad del gobierno comunista. Frente a estas acciones, fíjense, esto es un recorte de un diario europeo, un diario español, que da cuenta de los hechos mientras estaban ocurriendo, ¿no? Guerra declarada en Corea a raíz de esa invasión, de ese ataque que protagoniza Corea del Norte con las fuerzas norcoreanas entre el 25 y el 26 de junio de 1950. ¿Qué pasa? Bueno, invaden el territorio y ahí vemos en esta foto, por ejemplo, bueno, el poder de fuego, entre ellos los tanques, ¿no? Los tanques rusos que se habían utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Estos son los que vemos en pantalla en estas viejas fotos, son los tanques T-34. Recordemos que Corea del Norte había sido armada también por la URSS justamente para encabezar estas acciones bélicas, ¿no? Y lo que estamos observando a continuación es el avance en cuatro mapitas, ¿no? Después vamos a escribir bien las fases, pero en estas cuatro representaciones de en estas cuatro representaciones lo que vemos es el proceso de invasión, ocupación y avance, sobre todo, de Corea del Norte, ¿no? Corea del Norte que comienza a partir del cruce del paralelo 38, invadiendo el sur de la península y va a ir ocupando determinadas zonas, ¿sí? Va a ser muy rápido el avance, que va a llegar incluso a dejar a las fuerzas este, defensivas de Corea del Sur cercadas en esta ciudad que vemos acá al sur, que es Pusan. ¿Tá? Van a avanzar de una manera estrepitosa. ¿Tá? ¿Qué pasa frente a esta agresión? Recordemos que luego de la Segunda Guerra Mundial se va a dar el proceso también de formación de la Organización de las Naciones Unidas. Esa organización de las Naciones Unidas, que va a estar integrada entre otros miembros por aquellos vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y esos vencedores de la Segunda Guerra Mundial iban a tener como un lugar de privilegio. Ese lugar de privilegio iba a estar dentro del Consejo de Seguridad. Entonces, es el órgano más importante, el Consejo de Seguridad, en este sentido, porque es quien
declara quién es agresor y si ayuda o no al país que entiende que es agredido. En ese entonces, Estados Unidos, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, condena a Corea del Norte como agresor. ¿Tá? ¿Qué pasa? Cuando yo declaro en el Consejo de Seguridad de la ONU a un país como agresor, los miembros permanentes de ese Consejo de Seguridad pueden vetar, es decir, tirar para atrás eh, esa acción, ¿no? Esa condena. Al no estar presente el delegado soviético, queda justamente la propuesta de los Estados Unidos de declarar como agresor a Corea del Norte y formar una fuerza justamente a partir de su ejército más otras potencias aliadas que van a sumar para ese ejército con la intención de ir hacia la península de Corea y bueno, y tratar de liberar lo que estaba siendo ocupado por el ejército norcoreano. Recordemos que Estados Unidos, parte de la flota norteamericana estaba en Japón, ¿m? Estaba acantonada ahí, estaba, entre comillas, estacionada en Japón, porque Japón había sido derrotado por los Estados Unidos al final, sí, de la Segunda Guerra Mundial y había firmado la rendición con Estados Unidos, específicamente con el general Douglas MacArthur. Por lo tanto, Estados Unidos condena como agresor a Corea del Norte. El presidente de ese entonces, vamos a ver si lo vemos por acá, no, el presidente de ese entonces, Harry Truman, da la orden de llevar justamente fuerzas que estaban allí en Japón hacia la península de Corea, da la orden de intervención y ahí ya comenzamos con el conflicto más sangriento. ¿Tá? Eh, Acá en este mapita, que se puede ver mejor, vemos en este primer escenario, ¿no? En el que está a la izquierda que estamos señalando, ahí vemos justamente la línea del paralelo 38. Las flechitas hacia el sur lo que me indican es la invasión de las fuerzas norcoreanas y luego vemos que el mapa extiende este color violeta. Bueno, eso es todo lo violeta, lo que significa es todo lo que fue ocupando el ejército norcoreano. Entonces fíjense que en esta primera etapa arrasa el ejército norcoreano, invade y arrasa con todo, todas las poblaciones que allí se encuentran, todos los pueblos, ¿no? Y va conquistando y va, bueno, justamente con tanques de guerra, con buena artillería, va a ir, bueno, adelantándose en la conquista del territorio. Entre agosto y septiembre de 1950, el centro de la resistencia va a quedar en este pequeño territorio ubicado al sureste, ¿tá? Que es Busan o Pusan. ¿Tá? Fíjense que en sus primeras acciones en poco tiempo ocupa casi toda la península. ¿Tá? Ahora vamos a ver la siguiente parte. En julio de 1950, entonces, el Consejo de Seguridad va a autorizar a Estados Unidos para que sea el país que lleve el apoyo hacia Corea del Sur, ¿no? Para que apoye a ese país que estaba siendo invadido por Corea del Norte. ¿Tá? Y la bandera que va a llevar los Estados Unidos en esta aventura bélica va a ser la bandera de la ONU, ¿tá? ¿Quién va a dirigir las operaciones? A ver si lo puedo mostrar por acá. Es este señor, el general Douglas MacArthur. Ese señor es el que va a dirigir gran parte de las operaciones de las primeras dos fases de la guerra. ¿Tá? Pero vamos hacia atrás. Y lo que acabamos de ver es justamente en esta foto
Estados Unidos con bandera norteamericana y de la coalición de los países, banderas norteamericanas, pero también bandera de la ONU, con la coalición de países que van a desembarcar para reconquistar lo que ha sido tomado por la fuerza en el sur de la península por parte del ejército norcoreano. Esta foto es de la época, es de los hechos mientras estaban ocurriendo, ¿no? Y bueno, y ahí vemos a justamente los soldados avanzando de a poco. Soldados de Corea del Sur, soldados norteamericanos, más soldados de una serie de países que apoyan justamente Canadá, Inglaterra, Francia, ¿no? Que están apoyando a los Estados Unidos. Esos soldados de otras nacionalidades van justamente con la bandera de la ONU. Bien, vamos a mostrar alguna fotito más y luego vamos a explicar la segunda fase. Esto da cuenta de lo difícil que fue avanzar y recuperar el territorio que estaba siendo conquistado por el ejército norcoreano. Eh, Desde desembarcan las tropas norteamericanas hasta llegar a Seúl, que es la capital de Corea del Sur, eh, hay una distancia de 60 kilómetros. Bueno, esos 60 kilómetros los hicieron en 10 días. 60 kilómetros nada más en 10 días que fueron avanzando y luchando contra Corea del Norte, ¿no? Contra el ejército norcoreano. Bien, acá es lo mismo. Esto acá básicamente es el mismo mapa anterior con otro color. Entonces, ¿qué vemos? Repasamos. La invasión de Corea del Norte con la flechita roja, ¿sí? Ocupa prácticamente toda la península de Norcorea. Queda únicamente un foco de resistencia en Pusan, que está acá. Luego, cuando llegan las tropas lideradas por Douglas MacArthur, desembarcan acá, miren, en donde dice Incheon, en esta bahía, en donde está el puntito negro, desembarca en la bahía de Incheon. Y yo les decía hace unos segundos, llegar desde Incheon a Seúl, que hay la distancia de 60 kilómetros, les llevó 10 días para ir recuperando justamente ese terreno que estaba siendo ocupado por Corea del Norte. Digo, bueno, en primer lugar, el desembarco de las fuerzas a favor de Corea del Sur, luego el tratar de reconquistar territorios que estaban siendo ocupados, pero también avanzar, cruzar el paralelo 38, que es lo que va a ser en este caso las fuerzas de la ONU van a avanzar hacia el norte, van a ir atacando a Corea del Norte hacia el río Yalu. El río Yalu es el río que encontramos acá en el norte, donde está la frontera con China, ¿verdad? El río Yalu al norte. Y ahí vamos a tener un problema, porque cuando las fuerzas de la ONU se dirigen hacia el río Yalu, va a haber otro participante que intervenga. En este caso va a ser China. China va a movilizar, pero no de manera oficial. China, en este entonces, año 1950, un régimen naciente comunista, ¿tá? Cuyo líder era Mao Zedong, también conocido como Mao Zedong, ¿tá? Evidentemente, dijimos comunista, va a estar aliado también a Corea del Norte y va a estar aliado también a la Unión Soviética. Eh, Cuando las tropas de la ONU se acercan al río Yalu, ¿tá? Eh, China, pero no oficialmente, moviliza cientos de miles de voluntarios, que no es lo mismo que el ejército chino, porque no se moviliza el ejército chino, se movilizan voluntarios, es decir, gente que voluntariamente quería intervenir en esta guerra. Bueno, intervino en esta guerra con armas soviéticas. Y bueno, y esa movilización china lo que va a hacer es hacer retroceder significativamente a las fuerzas de la ONU, que van a quedar replegadas, fíjense, de todo esto verde por donde estaba su influencia, van a quedar replegadas al sur de Seúl, ¿tá? Y luego, en posteriores etapas, la lucha se va a centrar en recuperar Seúl, en recuperar el territorio
de Corea del Sur y en algún momento va a quedar sobre todo 1951 a 1953, el escenario va a ser como una especie de guerras de trincheras donde se pelea metro a metro por el territorio y va a quedar estacionado, digamos, de hecho, la guerra cerca al paralelo 38, donde va a ser finalmente donde se establezca nuevamente el límite entre ambas Coreas. Armas que se utilizaron en este conflicto. Este es un avión soviético. La Unión Soviética invertía muchísimo en investigación y en ingeniería aeronáutica, justamente para desarrollar mejores armas que sus enemigos, mejores armas que sobre todo los Estados Unidos, ¿no? Y desarrollan este avión. Este es un avión caza tecnológicamente más importante que desarrolló la Unión Soviética, el MiG-15. ¿Tá? Es un avión a reacción, un avión de combate. Esos aviones, que son de origen soviético, van a estar presentes en la guerra de Corea. ¿Tá? Entonces eso me muestra, me pone sobre la mesa la evidencia de la intervención soviética en el conflicto. Si bien la intervención soviética no fue declarada formalmente, teníamos pilotos norcoreanos dentro de esos aviones que eran de origen soviético. La vieja estrategia, ¿no? No se mete directamente en el conflicto, pero aporta armas para el bando que le conviene. Bien, y esto es el mismo avión, fíjense. Estos son aviones soviéticos, como lo podemos ver claramente en la foto. Y fíjense este otro, es el mismo avión, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué observan de raro, de extraño entre este avión, esa formación de aviones MiG-15 y este otro que también es un MiG-15? A ver si alguien se da cuenta de la particularidad de lo que estamos mostrando. Esto ya marcaba en este momento una superioridad armamentista soviética sobre los aviones norteamericanos. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos no tenía esta tecnología. Estos son aviones soviéticos. Fíjense, entre esta formación de MiG-15 y este otro, ¿qué hay de extraño? Alguien puso en el chat, a ver. Son iguales. Bueno, sí, son iguales, pero eso no es lo extraño. Son dos aviones iguales. A ver qué más puso. Voy pasando una imagen y otra. Son de Estados Unidos. Muy bien ahí. Ahí se dio cuenta de algo. Ahí se dio cuenta de algo. Fíjense, acá, este avión que acabo de decir es un MiG-15. Es un avión soviético, es creado por la ingeniería aeronáutica soviética y en 1950 Estados Unidos no poseía esta tecnología. Pero este MiG-15 dice USA Air Force. ¿Qué quiere decir? Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y estos son, como vemos con la estrellita, ¿tá? Los aviones soviéticos. ¿Cómo aparece este avión MiG-15 pintado así y en manos de los Estados Unidos? Cuando Estados Unidos se da cuenta de que no tiene esta tecnología aeronáutica, lo que va a querer es justamente obtener uno de estos aviones MiG-15. El 21 de septiembre de 1953, el piloto norcoreano No Kun-sok estaba en formación con los MiG-15 del lado justamente norcoreano y se desvía y deja este avión justamente en manos de los norteamericanos, lo baja en Corea del Sur y entrega el avión. Bueno, y se hizo de la recompensa. A partir de ese momento, los Estados Unidos tienen por lo menos un modelo de los MiG-15
para hacer para estudiarlo sobre todo y ver el diseño y aplicar lo que ellos llaman ingeniería inversa, es decir, desarmarlo y ver si pueden ellos mismos fabricar aviones iguales o mejores que los MiG-15. De esa manera, los Estados Unidos hicieron con estos aviones. Bueno, también tenemos estos tanques que se utilizaron. Estos son los T-34, ¿sí? Tanques T-34, son los tanques soviéticos. Estos tanques también se habían utilizado en la Segunda Guerra Mundial, permitiendo el avance ruso de tanques casi indestructibles en la época, y son los que se van a utilizar para la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur. Vamos a pasar, bueno, acá lo que tenemos es a fines de 1953 una manifestación entre civiles y militares. Es una manifestación que se hace en Corea del Sur, ¿tá? A favor de la unificación, en realidad, de toda la península, pero bajo la autoridad de Corea del Sur y no de Corea del Norte. A favor de la paz y a favor de una unificación con el gobierno de Corea del Sur. Bueno, también tenemos acá la artillería que utilizaron, ahora vamos a pasar a las otras armas, ¿no? Artillería utilizada por el ejército de Corea del Sur en su defensa, pero también en su ataque, en repeler las agresiones de Corea del Norte. Y estas armas, evidentemente, fueron aportadas por los Estados Unidos, ¿no? Y creo que por acá eh, tenemos soldados norteamericanos entrando en la capital de Corea del Norte, que es Pyongyang, ¿sí? Fíjense cómo van metro a metro, cuerpo a cuerpo, calle a calle, ¿no? Es una guerra que tuvo esas características. Y estos son los bombarderos norteamericanos, los B-29. Estos bombarderos los utilizó Estados Unidos en el conflicto y tenía, bueno, que también se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial este tipo de bombardero, ¿no? Ahí vemos cómo eh, sueltan justamente las bombas. Bombas de napalm. Napalm, que es, bueno, es una especie de gasolina en un estado gelatinoso. Es muy inflamable y difícil de apagar. Entonces, con eso es que Estados Unidos atacaba a sus enemigos norcoreanos. Y también estos tanques norteamericanos que fueron aportados por el ejército de Estados Unidos, que son los tanques Sherman. Entonces, esto que les acabo de mostrar, bueno, es para que vean el escenario tecnológico en el cual se desarrolló el conflicto, las armas que se utilizaron. O sea, que se utilizaron armas soviéticas por un lado, que eran utilizadas por norcoreanos, y bueno, y las armas de Estados Unidos, sobre todo por otro lado, en cuanto a tanques y a bombarderos. Vamos a tratar de hilvanar y mostrarles las fotos primero y después vamos a hacer un breve esquemita para dejar toda esta información que estamos conversando. Como dijimos, este general, este señor es Douglas MacArthur, ¿tá? Es un héroe de guerra norteamericano, es un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Douglas MacArthur es un general 5 estrellas, tiene las más altas condecoraciones militares para los Estados Unidos y era, en cierta manera, el que había quedado al mando de Japón luego de la derrota japonesa eh, y de la rendición japonesa de septiembre de 1945. ¿Tá? Douglas MacArthur era un personaje muy querido por la opinión pública norteamericana. Era, quizás él mismo se sentía al nivel del presidente. Acá lo vemos dándole la mano al presidente Truman, ¿tá? Quien Truman va al escenario de la guerra de Corea a ver y a hablar con Douglas MacArthur.
Pero Douglas MacArthur va a cometer un error gravísimo y que le va a costar justamente la destitución por parte de este señor, que es el presidente Harry Truman. Hoy dijimos que se va a dar un primer avance, recapitulando lo que hemos dicho, la invasión de las tropas norcoreanas a Corea del Sur. Esas tropas van a avanzar hasta ocupar prácticamente toda, casi toda la península y van a dejar circunscripto territorialmente a la ciudad de Pusan, al ejército surcoreano y a la resistencia norteamericana contra esa invasión. ¿Tá? Eh, Luego que desembarca el general Douglas MacArthur en la bahía de Incheon, se empieza a liberar las zonas ocupadas, pero a su vez el general MacArthur inicia acciones contra el territorio de Corea del Norte, llevando a las tropas de la ONU casi a la frontera con China hacia el río Yalu. Cuando sucede esto, China, a través de un ejército de voluntarios, lo que no quiere decir que haya sido el gobierno chino, sí estaba atrás el gobierno chino comunista de este ejército de voluntarios, pero era un ejército de voluntarios, ¿sí? Que apoya a Corea del Norte. Ese ejército de cientos de miles de chinos, ¿tá? También con armas soviéticas, ataca a las fuerzas de la ONU. Frente a esta situación grave, el general MacArthur le solicita permiso al presidente Truman, y él ya lo venía diciendo previamente, la autorización para utilizar armas atómicas en la frontera china. Esto es un tema gravísimo, porque en su cabeza militar estaba la opción de repetir lo que había pasado en Hiroshima y en Nagasaki. El presidente Truman ve el riesgo de la solicitud y ve, digamos, como opción sacar a MacArthur de este escenario y poner a otro general. Por lo tanto, frente a esa solicitud, frente al ímpetu con el cual MacArthur le estaba solicitando a Truman la autorización para usar armas atómicas, el presidente Harry Truman lo destituye y pone justamente a este otro general, ¿sí? Al mando de las operaciones, que es el teniente general Matthew Ridgway, ¿tá? Quien asume el control de las operaciones el 11 de abril de 1951. Fíjense cómo acá se da eh, aquello que mencionábamos en las clases anteriores. Frente al riesgo de un mal mayor, frente al riesgo de utilización de armas nucleares, que para este momento la URSS ya tenía su bomba atómica, frente a ese riesgo de enfrentamiento nuclear, lo que prima es la cordura, es decir, no pasemos a este otro nivel, porque las consecuencias y la serie de sucesos que se puedan dar serán imprevisibles y pondrán en riesgo mucho, ¿ah? Es porque si en 1949 ya la URSS había desarrollado su arma atómica y Estados Unidos en 1951 hubiera utilizado armas atómicas ahí, la respuesta hubiera sido de la misma manera por parte, en este caso, de la Unión Soviética. Porque recordemos, Corea del Norte y China y la Unión Soviética en este momento eran todos aliados. Bien, vamos a ver, próxima foto. Qué mal que me quedó esta foto. Antes de finalizar la guerra, temas claves, ¿no?
muere justamente Stalin. Me quedó horrible la foto, muy pixelada. ¿Tá? En 1953, que va a ser el último año de la guerra, también es el año de fallecimiento de José Stalin. Por lo tanto, ahí se va a armar como, bueno, un periodo de, de reorganización del régimen soviético para ver cómo, cómo transcurre, ¿no? En marzo de 1953, el 5 de marzo, muere José Stalin. Pero la guerra esta va a terminar en julio, o sea, unos meses más tarde. Va a terminar entre comillas, porque ahora vamos a ver las particularidades. Pero también en el bando norteamericano, en el lado norteamericano, Harry Truman, ¿tá? Es sustituido por este presidente que también había sido un general muy galardonado de la Segunda Guerra Mundial. Este señor es Dwight Eisenhower, ¿sí? También uno de los generales fundamentales para las últimas operaciones de la Segunda Guerra Mundial. Este señor va a asumir como justamente presidente de los Estados Unidos. O sea que tenemos ahí en el año 1953 cambios importantes que también van a influir en el cese de las hostilidades, no en el fin de la guerra, pero sí en el cese de las hostilidades. De manera sintética, vamos a poner como título la guerra de Corea y los años en los cuales transcurrió la misma, 1950, 1953. Bueno, entonces lo primero que vamos a poner esto a modo de esquema, ¿no? Vamos a hacer un pequeño esquema para que nos quede lo más importante, bueno, y luego cerramos, ¿no? La división política de la península coreana de posguerra. ¿Recuerdan cuál dijimos que era esa división? ¿Cómo había quedado esa península? Vamos a poner por un lado un gobierno comunista al norte del paralelo 38, 38, ahí. Y un gobierno nacionalista al sur del paralelo. Perfecto. El límite entre una Corea y otra entonces será el paralelo 38 y eso tendrá que ver, años previos de la guerra, con la ocupación de los ejércitos que liberaron del dominio japonés a esa península. Lo dijimos hoy, por el norte ingresa el Ejército Rojo, la Unión Soviética, y ahí establece un gobierno afín al comunismo de la mano de Kim Il-sung, y por el sur ingresan los Estados Unidos y los otros aliados, donde promueven la instalación de un gobierno capitalista pro-occidental. Bien, entonces ahí lo ponemos acá. Los aliados eh, decidieron dividir provisionalmente la península en dos zonas de ocupación, a lo largo del paralelo 38. Ahí está.
Vamos a estirar. Y acá vamos a poner dos puntos. El norte, bajo. Vamos a poner norte con mayúscula. Bajo. Administración soviética. Y el sur, bajo administración norteamericana o de los Estados Unidos. En 1948, como dijimos hoy, acá, en 1948, esta división se consolida a través de dos estados. Ahí ponemos los dos estados, ¿no? Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces vamos a poner uno. Vamos a poner el nombre del estado que es República Popular, Popular Democrática de Corea y dos, República de Corea. Durante la Guerra Fría, el deseo de ambos eh, regímenes, de ambos mandatarios, de ambos líderes, es unificar la península, ¿verdad? Bajo una sola autoridad. Ambos líderes, vamos acá, es unificar la península bajo una sola autoridad y un solo sistema político, vamos a poner. Y recordemos que la rivalidad ideológica y política estaba, ¿verdad? Entre el comunismo y el capitalismo. Entonces vamos a ver ahora algunas etapas del conflicto. Vamos a ver, eh, vamos a ponerle una primera fase, ¿no? Vamos a poner uno. Se entiende que es uno, no, primera etapa o primera fase, ¿no? Ahí tenemos la ofensiva o el ataque norcoreano. Ofensiva norcoreana. Esto lo vamos a ubicar entre junio, o sea, el 25, 24, 25 y 26 de junio de 1950, ¿tá? Y septiembre de 1950. A ver si podemos. Ahí está. Esa es la primera etapa. Lo que tenemos ahí en esa primera etapa es un ataque coordinado, sobre todo, con equipo soviético. Esto es importante, no olvidarlo. El equipo soviético con armas soviéticas, ¿no? Entonces ponemos acá, en este primer avance, las fuerzas surcoreanas y las unidades norteamericanas fueron, fueron empujadas hacia Pusan, o sea, hacia el sur, ¿está? Bien hacia el sur, hacia el sureste, o sea, de la península. Vamos a ponerlo acá, sureste. Quedaron replegadas ahí como vimos en el mapa. Y lo que hacían ahí era resistir, ¿no? Resistiendo
la aplanadora que fue justamente el, el, el ejército norcoreano. ¿Está? Esto entre junio y septiembre. Es como que el momento más difícil. Una etapa 2. En esta etapa 2 vamos a poner la intervención de la ONU y la contraofensiva. Y contraofensiva. Es decir, desembarcan las fuerzas de la ONU, siempre al mando hasta, como vimos hoy, hasta parte de 1951 va a estar Douglas MacArthur. Y en esa contraofensiva, bueno, se va a tratar de recuperar territorios que estaban siendo invadidos por el ejército norcoreano y avanzar hacia el territorio de Corea del Norte. ¿Tá? Esta etapa 2 la vamos a ubicar entre septiembre y octubre de 1950. Es lo que habíamos dicho hoy, una intervención de la ONU a través del Consejo de Seguridad, bueno, donde se declara justamente agresor a Corea del Norte y la ONU autorizó, voy a poner acá, punto, se autorizó una fuerza, la intervención, voy a poner la intervención de una fuerza multinacional formadas por distintos ejércitos de distintos países con bandera de la ONU para defender justamente a Corea del Sur. Y dijimos que liderada por Estados Unidos y bajo el mando del general que mencionamos hoy, Douglas MacArthur. En esta etapa 2 se da lo que decíamos hoy, el desembarco a espaldas de la ocupación norcoreana en la bahía de Incheon, o sea, detrás de las líneas norcoreanas, para comenzar justamente la defensa de los territorios que habían sido invadidos. ¿Tá? Eh, las fuerzas de la ONU van a avanzar más allá del paralelo 38, van a ocupar parte de Corea del Norte, van a, como vimos en una foto hoy, van a ingresar a la capital de Corea del Norte, que es Pyongyang, y el objetivo va a ser derrotar a los norcoreanos y de paso unificar la península de Corea bajo la autoridad regional del sur. ¿Qué fue lo que pasó? El momento más crítico cuando la ONU, el 27 de octubre de 1950, tiene su avance máximo hacia el río Yalu, que está en la frontera con China, y ahí se da la intervención china, que va a ser la etapa 3. Una tercera etapa que va a ser la más larga, ¿no? La intervención china, pero ¿cómo le erramos a las letras? Intervención china y estancamiento. Esto lo vamos a ver entre noviembre de 1950 y el final, digamos, de las hostilidades, que va a ser julio de 1953.
Acá la característica fundamental es la entrada de China, entre comillas, no el gobierno, de un ejército, vamos a poner, de voluntarios, entre comillas, ¿no? Un ejército de cientos de miles de voluntarios chinos, ¿no? Voluntarios del pueblo chino eran llamados, ¿está? Que empujan a las fuerzas de la ONU hacia el sur, ¿está? En este escenario de empuje es que Douglas MacArthur, voy a ponerlo acá, MacArthur, bueno, es destituido por solicitar utilizar armas atómicas. Eso hay que dejarlo más o menos claro. La guerra acá va a asumir una dinámica muy parecida en este momento, entre 1950, noviembre y julio de 53, eh, una especie de guerra de trincheras muy similar a la que se dio en la Primera Guerra Mundial, donde, bueno, se avanzaba de a metro, de a cuadras, y a través de, bueno, de trincheras que se establecían para ir ganando terreno. ¿Tá? Eh, ¿Qué va a pasar con esto? Entre idas y venidas, entre ataques, entre ataques y contraofensivas, bueno, no vamos a llegar a un vencedor de este conflicto, alguien que gane este conflicto. Finalmente, esa dinámica eh, que se va a dar en esta última etapa, ¿no? Entre noviembre de 1950 y julio de 1953, en los hechos va a situar el equilibrio de las fuerzas en torno al paralelo 38. Y allí, luego de toda esta guerra que dejará, algunos estiman entre 3 y 4 millones de muertos, otros dicen que dejó 2 millones o 2 millones y medio de muertos. ¿Tá? Luego de todo este desastre, se va a hacer un alto al fuego, no se va a firmar jamás hasta el día de hoy, ¿tá? La paz, lo que quiere decir que técnicamente, hasta el día de hoy, si no está la firma de una declaración de paz entre ambos bandos, técnicamente siguen en guerra, ¿tá? Sí se va a firmar un armisticio es un acuerdo, un cese de las hostilidades el 27 de julio de 1953, ¿no? Tras 3 años de guerra, y de esos 3 años de guerra, 2 años de estancamiento en esa dinámica de trincheras. Y luego de la muerte de Stalin y luego del cambio de administración en los Estados Unidos por el presidente Eisenhower, ¿no? Ahí se dan las condiciones para facilitar la firma de un acuerdo, un armisticio entre ambas Coreas. Entonces, vamos a poner 4. Armisticio, generalmente se le pone el nombre de la ciudad donde se firma, que fue en Panmunjom, el 27 de julio de 1953. No es un tratado de paz. No es un tratado de paz. Punto. Solo un cese de hostilidades. Bueno, técnicamente las dos Coreas siguen en guerra hasta el día de hoy. ¿Está? Bueno, esto lo copian en el cuaderno o le hacen una captura de pantalla y después lo copian. Básicamente este es el
un esquemita para guiarnos el día de hoy. Este es el espacio de pizarrón. Voy a ver acá en el chat qué es lo que están poniendo. Esto es el estado al día de hoy. En la línea del paralelo 38, en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, se establecen estos puestos de control militar para vigilarse constantemente entre unos y otros. Se estableció también, luego de ese armisticio, una zona de exclusión militar, ¿tá? Una zona desmilitarizada, una franja de tierra con estas construcciones en las cuales, si bien hay presencia militar de un lado y del otro, no puede haber armas. Es una zona desmilitarizada en la frontera que persiste hasta el día de hoy. Esta es una foto contemporánea. Y mostrarles en pantallas, este es Kim Jong-il, este es el hijo de quien es considerado el padre fundador de la República Popular de Corea del Norte, ¿tá? Este es el hijo de Kim Il-sung, este es Kim Jong-il, que murió hace unos años, y este es el actual líder de Corea del Norte, es Kim Jong-un, es el nieto de sangre de Kim Il-sung y el hijo de Kim Jong-il. Finalmente, fíjense qué foto encontré ayer para mostrarles. Esta es una foto del año 2019 en la cual se ve un acercamiento del presidente Donald Trump en ese momento con el líder norcoreano Kim Jong-un. Finalmente, esto es de ayer, para que vean la pervivencia del tema, cómo es un tema muy vigente. El presidente Donald Trump, en este 2025, habla sobre un posible encuentro con Kim Jong-un y dice que si Kim Jong-un quiere una reunión con él va a estar en Corea del Sur pronto para reunirse con el líder norcoreano. Fíjense la vigencia del tema, ¿verdad? ¿No? Esta imagen final eh, nos describe esa tensión que persiste desde el año 1950 hasta este año 2025 entre ambas Coreas. ¿Está? Ese estado de tensión, ese estado de alerta permanente, esa guerra que no tuvo un tratado de paz, simplemente un armisticio.